Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de tecnología publicitaria para los publishers, algo que implica, además de tecnología en sí, mucho conocimiento, mucho talento especializado en marketing digital y en otros aspectos que los invitados que tenemos hoy, que paso a presentar, seguro que nos darán mucha información. Tenemos con nosotros a Javier González Bernal, CEO de FreePic. Bienvenido, Javier. Gracias. Pablo Herreros Villarejo, CDO de Bisoccer. Álvaro Pastor, vicepresidente de Operaciones Internacional de Sun Media. Encantado de estar aquí. Y Sebastián Capmaya, Global Head of Sales and New Media de SS+. Bueno, Sebastián, por empezar un poco con lo que es esta tecnología para los publishers, ¿cómo ha evolucionado esa tecnología que usan los medios de comunicación dentro del ecosistema de marketing digital? ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿O dónde os ubicáis vosotros de cara a este sector? Buenos días en primer lugar. La tecnología como tal en los medios de comunicación, en los publishers, ha evolucionado tremendamente. En los últimos 10 años, sobre todo, cada vez son más los publishers que conocen sus tecnologías mejor, pero es verdad que cada vez son más las ocasiones en las que tenemos que intentar ayudarles a entender su inventario, sobre todo publicitario. Es decir, los publishers no dejan de ser periodistas en la mayor parte de los casos, o generadores de contenidos al final, que no tienen por qué saber cómo aprovechar mejor su inventario publicitario y cómo sacar hasta la última gota de jugo de su capacidad de publicidad. Y en vuestro caso, ¿cómo os ubicáis dentro de esto? Nosotros nos ubicamos del lado del publisher sin lugar a dudas. Es decir, nosotros lo que hacemos es intentar ayudar a los publishers a entender, su inventario publicitario, aportándole tecnología para hacerle la vida más fácil. Es decir, nosotros somos una tecnología que aprovecha todas las demás tecnologías publicitarias, como media, etcétera, etcétera, para que el publisher gane más dinero. Y lo intentamos hacer de la forma más sencilla para el publisher posible, es decir, con una única línea de código en nuestro caso, el publisher prácticamente se puede desentender del resto porque nosotros nos encargamos de todo el tema de la monetización. Pablo, en el mundo de los medios deportivos tradicionales, digamos, Bisoccer es algo distinto, algo que ha venido a romper un poco lo tradicional, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo os habéis logrado situar como referente en este mundo en concreto de la comunidad del fútbol? Sí, buenos días antes de todo, gracias por la invitación. Mira, empieza todo hace como 12 años, resultadosdefutbol.com, donde era un site colaborativo donde todos los usuarios pues iban colgando los resultados de fútbol, tanto los de la liga profesional, de primera y segunda división, como los de la liga local de barrio. Esto al final empieza a coger tracción y en el 2015 explota con la idea de Bisoccer, bisoccer.com, y el nacimiento de su aplicación móvil, que es líder en todos los mercados de hispanohablantes, en la categoría de deportes, tanto de iOS como de Android. Al final, lo que estamos ofreciendo un poco al mercado es que somos un site de fútbol en directo y con la mayor data determinística y cualitativa del mercado. Estamos presentes en países de hispanohablante como España, donde somos líderes, como LiveScore, aplicación de móvil, y después también en Colombia, México, Brasil y la parte de Estados Unidos con US Hispanics también, hispanohablantes. Entonces, pues al final ahí es donde se ha creado la comunidad, ahí es donde estamos aportando valor y eso sería un poco lo que estamos trabajando con Bisoccer. Bueno, Javier, en vuestro caso se os considera de alguna manera la despensa para ilustrar Internet, con un modelo que además ahora mismo factura más de 60 millones de euros. ¿Cómo habéis llegado a construir ese modelo de negocio y cómo conseguís monetizar por publicidad? Bueno, FreePic nace con una idea, nace con solucionar
un problema que sigue solucionando a día de hoy, y es básicamente hacer accesibles los recursos de calidad a todos nuestros usuarios y a cualquier persona que quiera acceder a ellos. Esa accesibilidad lo que nos ha llevado siempre a tener un modelo asequible para que el usuario, un modelo freemium, para que el usuario pueda acceder a esos contenidos sin ningún tipo de coste, un coste lo más reducido posible. Ahí es cuando entran nuestros proveedores, como puede ser SS+, donde tenemos la colaboración con ellos, para explotar todo ese modelo freemium, monetizarlo y poder ofrecer la misma calidad que ofrecemos siempre constantemente, porque el usuario al final tenemos que adaptarnos constantemente a sus necesidades. Hay que ofrecer más recursos, más calidad, nuevos verticales, nuevos tipos de recursos, nuevas herramientas. Todo ese modelo freemium donde no tenemos competencia en el mundo se basa y se puede basar en una monetización que viene a través de la publicidad. Y gracias a ellos, pues, a día de hoy tenemos más de 45 millones de recursos y más de 65 millones de usuarios que disfrutan de esa solución freemium y que aparte disfrutan de todas las herramientas que podemos ofrecer desde FreePic. ¿Y está destinado más a consumidor final o a empresas o ambos? Ambos. Nosotros tenemos soluciones profesionales donde puede ser un B2B como un B2C y al final tenemos usuarios de todo tipo. Usuarios que son usuarios freelance, donde pueden acceder a una herramienta o pueden acceder a un recurso puntual, pero también empresas que tienen una suscripción con nosotros, que son recurrentes, que tenemos fidelizadas y donde nosotros le proveemos constantemente nuevos recursos, nuevos tipos de recursos y nuevas soluciones. Bueno, Álvaro, vamos contigo, vamos con Sun Media, una empresa muy conocida en todo el entorno de marketing digital, poco más probablemente podemos conocer de una empresa como la tuya, pero cuéntanos cómo definirías Sun Media para quien no conozca, para quien no sea, digamos, alguien introducido ya en el mundo del marketing digital. Pues Sun Media es una empresa que genera ciertas tecnologías que ayudan a los anunciantes a tener un mayor impacto, generar mayor atención y a la vez estos formatos permiten a los publishers generar mayores ingresos. Entonces trabajamos tanto con publishers directos como con gente como SS+, para llegar a la mayor cantidad de audiencia en España. Ahora mismo en España estamos llegando a el 87% de la audiencia global, solo estamos detrás de Google y de YouTube. Y además ayudamos a las agencias a tener formatos especiales que tienen captan una mayor atención y también branded content y todo ello aderezado con una tecnología de inteligencia artificial que permite afrontar el entorno cookies mucho mejor, ¿no? Con contextual, etcétera. Entonces digamos que juntamos varias piezas para poder ayudar a los publishers a monetizar mejor y que los anunciantes tengan mejores rendimientos en sus campañas. ¿Y trabajáis directamente con publishers o con los anunciantes a través de las agencias? Trabajamos con los anunciantes a través de las agencias y con publishers bien directamente y bien con gente como SS+. Digamos por los dos Ahí lados. intentamos ser un poco flexibles. Bueno, ¿cuál diríais que es esto es una pregunta para todos, ¿cuál diríais que es el valor diferencial que busca un publisher, un medio de comunicación, en un stack tecnológico publicitario? Javier. Pues en el caso de FreePic nosotros mimamos muchísimo el producto y al usuario como el eje central de toda la empresa. En ese sentido, con SS+, lo que hemos encontrado es una serie de herramientas en el stack tecnológico que nos permite, por ejemplo, hacer test A/B. Algo que en nuestra cultura es básico. Nosotros estamos constantemente intentando adaptar el producto con la publicidad para que la experiencia de usuario sea siempre la mejor posible. Es difícil porque siempre sabemos que meter publicidad como que genera, ¿no?, una experiencia más negativa, pero en el caso nuestro hemos conseguido, gracias a los test A/B y a la iteración de pruebas, hacer cambios muy rápidos, conociendo qué es lo que mejor funciona. Eso, juntándolo a la alta demanda que tenemos y la optimización que tenemos con los proveedores, pues hace que piezas muy adaptadas a nuestro usuario, colocadas en el sitio correcto y con una alta demanda, es mantener constantemente los ingresos publicitarios que necesitamos para nuestro modelo, pero con la experiencia y una calidad que no tiene nada que diferenciar al modelo premium sin ese tipo de publicidad. En nuestro caso yo diría un poco la inmediatez y la autenticidad. Al final VSoccer lo que está cubriendo en el día a día es el minuto a minuto de cada partido de fútbol, tanto el de Primera División y Segunda División en España, y lo más importante es en todo el mundo, ¿no? Entonces al final cuidamos muchísimo nuestro producto en ese sentido y lógicamente eso es lo que hace engagement un poco con el usuario, ¿no? El proveer todos esos resultados en directo, cubriendo ese minuto a minuto que para nosotros pues, es muy importante. Al final nosotros también nos apoyamos en la tecnología de SS+,
que a través de SSM Code, que es como se llama su tecnología, pues son los que nos dan soluciones desde un punto de vista AdTech, creando nuestra solución de Prebid y conectándonos con todos los players para al final monetizar de la mejor manera posible nuestro inventario y subir el efecto CPM de ADEX que tanto cuesta, ¿no? Que al final es la lucha con Google. Evidentemente los ingresos son una parte muy importante, pero también la confiabilidad, ¿no? Yo creo que el ad stack no genere problemas, porque al final los medios, para ellos es muy importante que la página no esté generando problemas, no tenga problemas de visibilidad, no se caiga, etcétera. Entonces, toda esa confiabilidad es muy importante y muchas veces no pensamos en ella, no la damos como por supuesta, pero muchas veces no está ahí. Entonces, esa parte yo creo que es una parte en cierto modo oculta que es muy importante siempre tenerla en cuenta. Sebastián, han mencionado un producto vuestro, concretamente SS Code. Cuéntanos un poco para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, de qué se trata, qué es lo que hace. Estamos hablando de una tecnología muy sofisticada que mediante, como decía al principio, mediante una única línea de código es capaz de aunar a todos los proveedores que el publisher quiera en una sola integración. Es decir, eso nos da agilidad, nos da seguridad, nos da la capacidad de poder quitar al publisher de determinados problemas que no tiene por qué conocer y no tiene por qué saber solucionar, y nos permite tener el control sobre todo el inventario publicitario, sobre todo el stack, ya sea programático o incluso directo, del publisher con respecto a sus anunciantes propios, autopromociones. En definitiva, con una única línea de código que es SSM Codes, podemos hacer lo que nosotros queramos o lo que el publisher quiera, obviamente. Bueno, hablando de las comunidades que crean los publishers, Pablo, vuestra comunidad usa de forma intensiva el móvil. Has hablado de vuestra aplicación. ¿Qué retos trae la monetización en el móvil? Porque al final una gran mayoría de usuarios está accediendo a todo tipo de contenidos y aplicaciones, es decir, a todo lo que ofrecen los publishers a través del móvil. Bueno, en nuestro caso, siendo una aplicación móvil y yo viniendo un poco más del entorno web, 10 años monetizando publicidad en medios como desktop y web mobile, esto es un cambio de ecosistema, ¿no? Todos sabemos que el mundo de las apps pues, es un ecosistema diferente, que dependemos de las actualizaciones un poco de los desarrolladores y al final te tienes que apoyar en tecnología para tenerlo todo bien cohesionado y que adaptarte un poco a las nuevas necesidades del mercado. Todos sabemos que viene el cookieless, llevan hablando de esto 2 años, lo llevan posponiendo. En el mundo de aplicación móvil va a llegar un poco más tarde y habrá que estar un poco atentos y preparados con las diferentes tecnologías para poder afrontarlo de la mejor manera posible. Ahora que mencionas esto, ¿qué retos veis en ese nuevo entorno cuando se produzca? Porque también es verdad que Google lo ha retrasado ya por 3 veces, no sabemos exactamente cuándo entrará en vigor, pero es algo, digamos, es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esas cookies de terceras partes en algún momento desaparecerán y todo el entorno de marketing digital basado en eso tiene que cambiar. Es verdad que muchos de los actores ya lo estáis haciendo, pero ¿qué retos veis? Sobre todo desde la parte de los publishers, ¿no? Yo desde la parte de los publishers el reto es cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y empezar a pensar, y yo creo que publishers como Freepik y Bisoccer están muy bien posicionados porque ahora el data muchas veces va a estar de su lado, es decir, van a tener que montar ellos Data Management Platforms, DMPs, para poder gestionar esa publicidad y ser ellos los que estén proveyendo esa data a los anunciantes que lo desean. Complementaría evidentemente luego al data contextual, ¿no? Que impacta un poco el momento en el que estás, intentando ver qué está haciendo el usuario en ese momento, pero la data, digamos, más determinística va a estar ahora del lado del publisher, y el publisher tiene que adaptar su tecnología, su ad stack, para también empezar a meter otras tecnologías que a lo mejor hasta ahora no estaba contemplando porque lo hacía el anunciante o lo hacía el DSP, etcétera. Entonces ese cambio de paradigma yo creo que es a lo que el publisher desde su lado se tiene que adaptar. Luego el anunciante tiene que adaptarse a que no tiene que comprarle el data, no tiene que tener su data, tiene que utilizar la del publisher. Por ahí hay mucha gente que tiene que cambiar, pero desde el punto de vista del publisher y en cuanto a tecnología nueva, digamos, porque al final muchas de las otras cosas ya las tienen, ¿no? Pero sí que el manejo del data como data de primera parte sí que es muy importante ahora mismo.
Esto, tal como yo lo veo, es que se pasa la pelota a vuestro campo, a los publishers. ¿Qué retos tenéis por delante y cómo vais a afrontar esa nueva perspectiva de un mundo sin cookies? Sin cookies de terceras partes, perdón, que no es lo mismo. Totalmente. A ver, lo primero es que está la parte positiva, ¿no? Vamos a ganar todos, digo todos los usuarios, que somos todos, privacidad y seguridad, ¿no? Que es por lo que está llegando este cambio. Lógicamente perdemos la personalización, la experiencia personalizada de la publicidad en el usuario, pero yo debo de admitir que no me preocupa en el sentido de que estamos viendo ya muchas alternativas que están saliendo, hay muchas opciones diferentes, al final ya se está consiguiendo, a través de la data, identificar usuarios, segmentos, cohortes de usuarios, y al final la experiencia yo creo que se va a mantener muy similar. Digo además que no estoy preocupado porque la realidad es que estamos totalmente alineados con SS+. Sinceramente es un reto que vamos a enfrentar ambas partes y vamos a solucionar según vayan llegando. La parte positiva es que sé que vamos a adaptar la tecnología al producto y buscaremos la mejor solución, con lo cual la verdad es que estoy bastante tranquilo en ese sentido. Pablo, vosotros que tenéis, digamos, la dualidad Internet en la web tradicional y una parte muy importante en el móvil, ¿cómo prevéis afrontarlo o cómo lo estáis afrontando ya? Sí, es verdad que se está armando mucho revuelo en torno al cookieless, están saliendo nuevas soluciones como el Privacy Sandbox de Google. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en nuestras propias audiencias en base a las necesidades de los clientes, ¿no? Hay que trabajar en base a tu propio producto para llegar a esos segmentos de audiencia que son más afines dependiendo un poco del cliente al que estés dirigiéndote. En base a eso, yo creo que esto va a estar muy en manos de la parte AdTech, de cada publisher, de cada network, y ellos son los que tendrán que hacer un correcto setup para poder llegar de la mejor manera, ¿no? Y en nuestro caso siempre pues estamos tirando con nuestros partners SS+, que llevamos 12 años trabajando con ellos, ahí es nada, es una larga relación, y al final a través de SSM Code pues estamos totalmente preparados para afrontar todos estos retos que esperemos que no haya grandes cambios. Y Sebastián, desde tu posición, desde SS+, ¿cómo podéis ayudar no solamente a estos publishers que de alguna manera, bueno, como decía Pablo, 12 años ya trabajando con vosotros, será continuar una línea con nuevas tecnologías, pero será una continuidad? Pero ¿cómo podéis ayudar a todos esos pequeños y medianos publishers que no están adaptando la tecnología o no tienen los recursos suficientes para abordar un proyecto de gran cambio? O no la conocen. O no la conocen, efectivamente. Es que ese es uno de los principales hándicaps que tienen los publishers, ¿no? O sea, estamos hablando de dos monstruos, en este caso de tamaño de publishers, ¿no? Pero la mayor parte de los publishers o de los generadores de contenidos en Internet son muy pequeñitos. En el fondo, muchas veces es una persona detrás de un blog que intenta hacer lo mejor posible con sus recetas de cocina o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, es lo que decíamos, que al final lo que intentamos nosotros es darle soluciones a estos publishers, a estos generadores de contenido, para que se puedan despreocupar de todos esos cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, y que sigan consumiendo, o sea, generando esos contenidos para que otros los consumamos y que se centren en lo que ellos saben hacer y que dejen que los que sabemos hacer otras cosas hagan la parte de la tecnología. Entonces, al final, lo que nosotros intentamos es facilitarle la vida a los publishers, tal cual, sin más, y de la mejor forma que podemos, con una tecnología, como digo, que permite ser súper flexible y muy adaptable a cualquier tipo de cambio que se nos viene encima. Porque van a seguir viniendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Luego volvemos un poco con ese tema porque no me quería dejar en el tintero el tema de la inteligencia artificial que está ya poco a poco inundándolo todo de alguna manera y a diferentes niveles, pero que, por ejemplo, en vuestro caso, Javier, con FreePic, ¿cómo crees que va a impactar el uso de la inteligencia artificial para un servicio como el vuestro? Bueno, en nuestro caso ha entrado dando un mazazo. La verdad es que la inteligencia artificial está aquí, en nuestro caso con mucho ruido, pero la realidad es que la estamos abrazando, es decir, la estamos adaptando, estamos integrando toda la parte de inteligencia artificial, no solo en el producto hacia el usuario, sino en nuestros propios procesos internos. Tenemos, por ejemplo, mejoras en nuestro buscador, donde hace poco, semanas, se basa ya 100% en inteligencia artificial
y con un resultado impresionante. Pero por el otro lado estamos generando constantemente herramientas para nuestro usuario, ¿no? De un texto, genérate una presentación y este tipo de herramientas que el usuario está agradeciendo mucho y es totalmente novedosa. Para mí, es verdad que va muy rápido, la inteligencia artificial no te da tiempo a adaptarte a la nueva herramienta, a la nueva solución cuando hay otra nueva o hay otra mejora, y yo creo que nuestro reto o el reto que se va a llevar y va a ganar un poco la guerra que estamos ahora teniendo con la inteligencia artificial es el que consiga adaptar su interfaz con el usuario producto de inteligencia artificial mejor, lo más fácil posible, lo más amigable y que esa conexión sea sencilla y no sea como hasta ahora todavía está siendo un poco que está costando, ¿no? Y que solo unos pocos están accediendo, bueno, unos cuantos millones, pero que están accediendo, pero todavía con un uso más casual. El que consiga eso seguramente sea el que consiga que el uso de inteligencia artificial sea algo muy normalizado, que llegará. Y en vuestro caso, Javier, ¿cómo puede afectar a vuestro negocio servicios como bueno, pues, uno que todos tenemos en mente, que es ChatGPT, que le puedes pedir que te haga una ilustración y además es gratis? La calidad, no entro en eso, pero es verdad que tiene suficiente inteligencia para hacértelo. Correcto. ¿Cómo os puede impactar en vuestro caso? A ver, nos va a impactar seguro. La forma, todavía hay cierta incertidumbre. Nosotros lo que estamos dando la vuelta en el sentido de que estamos usando esas propias herramientas con nuestros usuarios y lo que estamos generando es esa interfaz amigable para que el usuario consiga hacer su trabajo. Al final nuestro propósito, nuestra misión no cambia. O sea, nosotros estamos aquí para que el usuario consiga crear su proyecto con los recursos de más calidad que pueda y que necesita diferentes recursos, tenga todo en la misma plataforma. Eso no va a cambiar. Vamos a tener que adaptarnos en herramientas o nuevos verticales, por supuesto, va a cambiar la situación va a cambiar y nos iremos adaptando. Pero la realidad es que lo primero que hicimos es adaptar estas propias herramientas para nuestro uso. O sea, nuestros propios diseñadores todos los días usan estas herramientas para generar. Luego, sobre esas herramientas que generan, por ejemplo, imágenes, ellos editan, matizan, o sea, hacen una serie de trabajos, pero ya la están usando, porque lo que queremos al final es que estén en nuestro propio ADN y usar las propias herramientas que están llegando y que no sea al revés, ¿no? Que queramos luchar con algo que está aquí y que va a llegar y que se va a quedar, sin duda alguna. Al final tiene que haber un valor añadido para que el negocio siga adelante, pero por razones de peso. No sé cómo veis los demás el tema de la inteligencia artificial en todo este mundo del marketing digital. Yo creo que están haciendo todavía, lo vemos como evidentemente totalmente revolucionario, ¿no? Porque nos ha cambiado todo. Hace poco hacíamos la parte de contextual basado en keywords, etcétera. Y sin embargo ahora pues ya no lo haces basándote en eso, ¿no? Ya miras de las máquinas con modelos entrenados, entienden prácticamente cómo son las páginas, son muy buenas a la hora de categorizarlas, tan buenas casi como un humano, y de entender sin haber visto nunca una palabra qué tipo de palabra es, si es un equipo de fútbol o es una entidad financiera. Es perfectamente capaz de entender este tipo de cosas y son cosas que hace 3 años, 4 años es que ni nos imaginábamos. Entonces, ¿dónde va a ir? Pues evidentemente va a ser una parte muy importante. Yo no creo que nos vaya a dejar a todos en el paro, como hay mucha gente que está diciendo, ¿no? Yo creo que es una herramienta más que vamos a tener que utilizar y que evidentemente va a hacer que vayamos a hacer todo mucho más rápido. Pero es verdad que es una herramienta que está haciendo bastante ruido ahora mismo en el mercado, porque ya está llegando a ese punto en el que deja de ser una cosa de la que hablábamos nosotros a ser una cosa de la que habla mi padre, y entonces ya está en ese punto, ¿no? De convertirse en medio masivo. Bueno, en nuestro caso llevamos trabajando es verdad que hay un boom ahora de inteligencia artificial. Estamos trabajando con inteligencia artificial. Yo creo que no hay que verlo como el enemigo de turno. Parece que nos van a robar el trabajo a todos y nos vamos a quedar sin trabajo mañana. Yo creo que lo que hay que hacer es abrazar esta tecnología, trabajar con ella, conocerla y adaptarla a tu producto para conseguir después mejores resultados. Pero en nuestro caso tenemos un equipo de matemáticos importantes en donde ya lleva tiempo trabajando con inteligencia artificial, con ChatGPT, y al final se trata de entender esta tecnología, sacarle partido para mejorar aún tu producto. En mi opinión, nunca va a reemplazar al humano. Lo que tiene que hacer es trabajar con esta tecnología, entenderla para mejorar el mundo, ¿no? Que para eso un poco ha venido. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que la inteligencia artificial, como la conocemos ahora mismo, estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, está naciendo, aunque parezca que ya lleva con nosotros muchísimo tiempo, pero está naciendo. Pero en cambio yo sí pienso que hay un determinado rango, digamos, de profesionalmente hablando, que sí que va a poder
tener un cierto peligro con el tema de la inteligencia artificial. Hay determinados trabajos muy administrativos, llamémoslo así, que las máquinas van a poder sustituirlo, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que hacer nosotros es aprender de la tecnología que nos acompaña y que nos va creciendo con nosotros y adaptarnos a la misma, es decir, ayudarnos de esta tecnología. Y el caso de la contextualización, por ejemplo, en el entorno publicitario es un claro caso. Antes vivíamos de las keywords y entonces podíamos apuntar publicidad de determinados casos en base a unas palabras. Ahora va a haber unas tecnologías por detrás que van a entender el contexto de esas palabras, de la misma palabra, ¿no? Yo siempre tengo un ejemplo muy divertido, que es que le preguntaba yo a un ingeniero de una empresa, le preguntaba, oye, ¿vuestra tecnología publicitaria, si tiene un texto, un artículo que encabeza con "esta tortilla está de muerte", lo considera positivo o negativo? Claro, se quedaba así mirando y dice, pues negativo, pues no lo es, ¿no? Entonces, eso es en lo que nos va a ayudar desde mi punto de vista la inteligencia artificial, para apuntar mucho mejor y para llegar mucho mejor al detalle de lo que es el contenido en sí mismo. Hay otra cosa que, aparte de la inteligencia artificial, que es el famoso metaverso, que de alguna manera todavía está en mantillas, pero de alguna manera está llegando también al mundo del marketing, y ha habido algunas grandes compañías, grandes anunciantes que han hecho, bueno, pues sus pinitos, digamos, en el mundo del metaverso. ¿Cómo se puede integrar todo esto de cara a que lo usen los publishers? ¿Cómo pueden aparecer los publishers en el metaverso y aprovechar las herramientas que ya existen de marketing digital para bueno, pues, monetizar a toda su audiencia? ¿Cómo ves esto, Sebastián? A mí el tema del metaverso, o sea, es un mundo que está por venir, pero en el fondo no, el metaverso no deja de ser una segunda versión del Second Life que tuvimos hace unos años, que efectivamente fue un boom. Todo el mundo quería estábamos todos en Second Life, teníamos una segunda vida en Second Life, ¿no? Pero al final acabó siendo nada, en realidad. No quiero decir que el metaverso vaya a acabar siendo nada, ni muchísimo menos, pero yo creo que hay mucha burbuja sobre algo. Hay, como bien decías, hay empresas que ya tienen su sede en el metaverso, ¿no? Entonces al final te quedas como un poquito diciendo, pero vamos a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando en este punto? Y en el momento en el que estamos, de repente aparece ChatGPT, aparecen inteligencias artificiales y el metaverso parece como que ha pasado un segundo término, relativamente, ¿no? No sé si queréis añadir algo más. Bueno, de nuestro lado, en el caso de FreePic, en este caso nos mantenemos todavía como en hibernación latentes, porque sí es verdad que tenemos una serie de verticales de recursos que sirven para el metaverso, pero es verdad que todavía no nos hemos orientado con esa perspectiva. Nuestra apuesta está en la inteligencia artificial, y la realidad es que todavía el metaverso, como ha comentado Sebastián, ha quedado en segundo lugar, ha quedado totalmente eclipsado, al menos en nuestro caso, de nuestra perspectiva, totalmente eclipsado. Entonces, bueno, nuestra posición es, nos quedamos a la espera y vamos a ver qué ocurre, y nos quedamos activos en el otro. Yo creo que lo que tienen que suceder es que estas tecnologías se abracen entre sí, ¿no? Por un lado tenemos el auge de la inteligencia artificial ahora, que parece que ha silenciado al metaverso. Lo que se tienen que es fusionar y comprender para dar al final la mejor experiencia de usuario posible, ¿no? Al final, si el metaverso hace uso de la inteligencia artificial con ChatGPT, etcétera, pues podrá ser un ecosistema que pueda sobrevivir más, ¿no? Hay grandes, no hay que obviar que hay grandes inversiones de grandes anunciantes ya en el metaverso, y al final en cómo se entienda con inteligencia artificial y con las otras tecnologías, en buena parte de eso, por ahí yo creo que está su futuro. Yo creo que el metaverso tiene futuro, no sé cuándo va a ser realidad. Sí que intuyo que va a ir más por una estandarización del metaverso. Es decir, ahora hablar del metaverso quizás es muy atrevido, ¿no? Serían los metaversos en plural, porque hay muchos diferentes que no están unidos unos con los otros, y en el momento en el que empiecen a unirse, empiecen a compartir, y yo voy a tener el mismo usuario, el mismo avatar en todos los metaversos, en aquel momento en el que sea más sencillo y no me da que poner una gafa de 2 kilos. O sea, hay muchas cosas que tienen que ir avanzando para que sea más práctico. Para usar ChatGPT lo puedes utilizar en el móvil con los amigos, lo puedes utilizar en tu casa tranquilamente, en el trabajo, y está, digamos, disponible en cada momento. Ahora mismo el metaverso, tal y como está enfocado,
todavía no es muy práctico, es muy espectacular, porque evidentemente es muy espectacular, casi más que a lo mejor que la inteligencia artificial, porque está basada en textos, en imágenes, tal, pero bueno, también veremos qué pasa con ChatGPT-4 y el 5 y el 6 que vendrán, pero bueno, por ahora el metaverso es muy espectacular, pero yo creo que es más ahora mismo fuegos de artificio, falta que se una y que se sepa cómo de verdad va a ser en un futuro. No, para terminar, Sebastián, te tengo que preguntar por tendencias de futuro, cómo van a evolucionar vuestras herramientas y qué veremos a medio y largo plazo en todo lo que es este entorno del marketing digital para los publishers. Es muy complicado de decir. No sé, no te podría decir ahora mismo qué es lo que tenemos previsto porque nos tenemos que adaptar a lo que está pasando. Es decir, anteayer no hablábamos de ChatGPT o de inteligencias artificiales, hoy estamos ya como si viviera con nosotros desde hace 5 años, ¿no? Entonces, al final, nosotros, como decía, nos tenemos que adaptar y nuestra tecnología se adapta perfectamente a cualquier cambio en las tendencias y en las costumbres de uso incluso de los dispositivos, ahora con la Web3, en fin, o sea, se avecinan muchos cambios y se avecinan una hecatombe de cosas que van a suceder, entonces al final tendremos que estar, como decía Javier antes, pues un poquito ahí a la expectativa y capaces y preparados para reaccionar ante cualquier tipo de cambio. Sí. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí hoy este Tech Talks by Skiller Academy. Despido ya a Javier González de FreePic, a Pablo Herreros de Bisoca, a Álvaro Pastor de SunMedia y Sebastián Capmaya de SS+. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes aquí con nosotros en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV. Les espero el próximo viernes. Preview.